hace 10 años no se estaba organizando. Un máster en el IE de ciberseguridad no se estaba organizando. Estábamos ahí, bueno, los departamentos de seguridad, bueno, la palabra FISO que no existía. Pues eso, eran departamentos que normalmente localizaban en el departamento de telecomunicaciones, en los data centers, y bueno, pues estaban allí, tampoco tenían una relevancia política excesiva. Hoy en día estamos hablando de ciberdiplomacia. En España tenemos un ciberembajador. A mí eso me parece una cosa, bueno, España y otros muchos países, algo realmente para considerar. O sea, lo que era en principio un problema tecnológico no tenía ningún tipo de prioridad política, ni siquiera existía la política de los gobiernos. Hoy en día es una prioridad absoluta de los gobiernos. Yo diría que puede ser la 2 o la 1, incluso. Todo el mundo habla de ciberseguridad. Entonces, cada uno entiende una cosa distinta y eso da lugar también a no entendernos, a contradicciones, pero bueno, en general hay un concepto que todo el mundo tiene un conocimiento común, que sabe que tiene cierta importancia, que hay un mercado de empresas que se ha creado ahí. Y bueno, habría que, desde mi punto de vista, por eso llamo la presentación cambio de paradigma, yo creo que hemos agotado ya una etapa. Bueno, empezamos con la seguridad informática, hemos estado 10 años en una etapa de ciberseguridad, un poco reconstruyendo este concepto, sobre todo en la administración pública, que todavía no nos acabamos de entender entre departamentos, tú que entiendes por esto, yo que entiendo cómo podemos colaborar, y yo creo que entramos en una etapa distinta, que hay que hacer cosas distintas, porque lo que no podemos estar es 100 años con el problema de la ciberseguridad. Esto tampoco es algo irresoluble. Aquí llegar a una solución. Tenemos que encontrar una forma en que podamos seguir desarrollando nuestra vida normal, me refiero al ámbito de la empresa o al ámbito de ciudadanos, y que la seguridad sea algo que ya tenemos resuelto. Bueno, vamos a ir viendo en el año 2007-2010, donde pues bueno, invertíamos poco en seguridad en las empresas, en tu casa, pues acaso tienes un virus, que tienen eso. Y surgen dos, no voy a profundizar porque esto lo conocéis todo el mundo, pero tanto Stuxnet, el virus que llevaba, pues, no sé, más de 5 años instalado en la planta de industria nuclear de Irán, como Estonia, un poco antes, alerta a los políticos. Uno, por un lado, porque dice, ¿qué es esto de la ciberseguridad? ¿Cómo es posible que pongan de rodillas a un país durante varios días porque bloquean su administración pública? Eso, para un político, realmente eso puede pasar, ciencia ficción, para ellos. Y por otro lado, una planta nuclear, según dice, un tío que mete ahí un pendrive con un PDF y no sé qué, y acaba bloqueando o retrasando el programa nuclear de Irán. Eso, que bueno, surge, salen las noticias, empieza a mover internamente a los gobiernos. Es decir, ¿esto qué es? Vamos a hacer algo contra esto. La Unión Europea, yo voy a hablar mucho del calendario europeo hoy, por esto de la ciberseguridad, bueno, al final los gobiernos intentarán ponerle fronteras, como ya están haciendo, realmente no tiene, o sea, es imposible que un solo país llegue a abordar este asunto de solo, ni en el ámbito europeo ni en el ámbito internacional. Lo mismo las empresas. Las empresas todavía les cuesta mucho compartir información, denunciar sus incidentes y piensan, sobre todo las grandes empresas, que bueno, contrato más gente, contrato buenas consultoras, bueno está, y este problema lo resuelvo. Pues no, porque la información es clave aquí y tú no tienes toda la información de lo que está sucediendo ni de cómo puedes resolverlo. Bueno, ahí estamos trabajando, no nosotros específicamente, pero el CCN. En el año 2013, yo os digo, nos quedamos en que 2007-2010 desatan una serie de políticas. La Unión Europea hace unas comunicaciones o infraestructuras de información crítica, que nunca se había hecho antes, eso se llama soft law. No regula, porque tampoco saben muy bien cómo es el tema, a nivel nacional tampoco se regula, sigue trabajando en eso, pero bueno, empieza a haber inquietudes al respecto. Y sobre China hay una presión importante, una presión muy importante, por un motivo, porque está bastante organizada. Esto es otra cosa que yo, cuando se reflexiona, parece increíble, o sea, que un país organice a miles, si no cientos de miles de personas a profundizar en las redes, a acceder, a tener información. Hombre, si lo ves desde el punto de vista de inteligencia, esto es un vergel. O sea, yo ya no tengo que desplazarme a países a conseguir información. Yo desde mi casa me organizo bien, como ahí, yo tengo gente aquí que vamos para regalar, y me pongo a navegar en las redes y tengo acceso a información que antes no tenía acceso. O sea, que es lógico. Es decir, hay que verlo también desde un punto de vista del sentido común. Este no es un mundo de buenos y malos, es un mundo de intereses y de hacer cosas que tienen sentido común. Y eso es lo que hace China. Sobre todo con una perspectiva de desarrollo económico, de propiedad intelectual, bueno, lo que todos conocen.
no descubrimos nada. Pero bueno, teníamos cierta presión sobre China desde gobiernos internacionales, sobre todo por barreras de entrada. O sea, ellos están accediendo sobre todo a Europa, pero ellos tienen unas barreras de entrada basadas a nuestras empresas. Europa y Estados Unidos, pero sobre todo Europa, es líder en semiconductores, en chips, una industria multimillonaria, poco conocida, por eso multimillonaria quizás, porque está poco regulada, además, no tiene la atención, pero es multimillonaria. Y China pues le obligaba a una serie de regulaciones, sobre todo a la entrega de su propiedad intelectual a sus laboratorios. Bueno, pues ahí estábamos trabajando, cierta presión, bilaterales continuamente, diciendo que por favor que dejen de comportarse de una forma que se avengan a los estándares internacionales, a las conductas, a las mejores prácticas, etc. Y ese digamos, era el escenario en el año 2012, ¿vale? 2013, que teníamos. Estados Unidos, por primera vez, un fiscal de Pittsburgh, ayer o esta semana han vuelto otra vez a hacerlo por otro grupo de elementos del Ejército de Liberación Chino, les acusan formalmente. Por supuesto, con poca esperanza de encontrarlos y de traerlos a prisión, pero bueno, los denuncian y están en busca y captura una serie por ataques a Westinghouse o en la sede del acero y de la industria eléctrica y realmente le afecta a su infraestructura crítica, y toman este paso, algo que a nosotros pues, nos parecería todavía en Europa, aunque bueno, damos pasos en ese sentido, pero pues ellos toman, sí. Esta semana, no me acuerdo ahora el estado, pero también han vuelto a hacer un fiscal que ha hecho una investigación y ha vuelto, no sé cuántos son, pero bueno, una foto parecida a esta, la podéis buscar en prensa igualmente. O sea, que ya dan pasos en el sentido de acusar y de tener a consecuencia las acciones de, digamos, malintencionadas en el ciberespacio. En 2013, en ese contexto internacional de presión a los malos oficiales, tal, surge Snowden. De cierta forma, todo el mundo piensa, sabía y tal, pero bueno, tal. Si ya había una alerta en gobiernos, sobre todo occidentales, con esto alertamos a los gobiernos asiáticos. China no es una China. China es un país complicado, un país complejo. Da la sensación de que el gobierno tiene aquello súper estructurado, pero no. O sea, China es un país como otro cualquiera, con problemas de tal, del que no hace, desestructurado, con una agencia que se dedicaba a la censura en Internet, con otros a infraestructura crítica, otro que se llamaba Internet, pero esto les alerta. Esto hace que su clase política diga, oye, esto de hacer seguridad no es un tema de los técnicos estos, nosotros estábamos usando para nuestros propios fines. Aquí hay que organizarse, esta gente nos está espiando, a pesar de que ellos no dejan entrar empresas en su país, etcétera, etcétera. Y se empiezan a organizar. ¿Vale? Crea una única agencia que se llama la CAC, la Cyberspace Administration of China, que aglutina funciones de todas ellas, y el presidente Xi Jinping crea un grupo de asesores, se llaman los Small Leading Groups, y pone al frente al viceministro, me parece que le llaman, de esta agencia, con el que tenemos también contactos, esto a nivel europeo, ¿vale? A nivel nacional. En ese momento yo no estaba en España trabajando. Se ponen en marcha, nosotros también ya veníamos trabajando desde antes. En 2016 anunciamos la propuesta de una directiva europea, la famosa directiva NIS, y los chinos también se pusieron a trabajar y sacaron su ley de ciberseguridad, donde si antes era una fragmentación de distintas leyes, en certificación, etcétera, etcétera, ahora ya lo aglutinan todo y se estructura. De hecho, si lees esa ley en inglés, pues, yo creo que pues, hasta las leyes, en cierta forma, se han inspirado en la directiva NIS también, ¿no? Hay párrafos que han seguido desarrollando. Eso fue una primera pieza legislativa. En noviembre o octubre del año pasado he visto que han sacado ya una ley de criptografía. Bueno, ellos siguen trabajando, pues igual que nosotros. Y ese es el escenario que hemos tenido hasta entonces. Nosotros hemos seguido trabajando en el ámbito, en el marco legislativo, no había nada hecho en un principio, y todo está muy enfocado, y todo lo que hacemos, y todo lo que hacen las empresas, y todo lo que hacemos las administraciones, y todo lo que seguimos haciendo, es para protegernos. Hay unos tíos que nos están, unos elementos que nos están atacando, que están entrando en nuestras organizaciones, robando datos, y nosotros nos protegemos. Y ponemos, pues como si estuviéramos en un centro comercial o en nuestra casa, y ponemos una puerta. Y nos vuelven a entrar, porque la puerta no es muy buena todavía, porque realmente lo que tenemos son fallos de infraestructura, fallos de porque nosotros hemos desarrollado Internet y los sistemas de información siempre
los que hemos estado en gestión de proyectos desde un punto de vista funcional. Yo jamás, en mi época de proyectos TIC, vamos, la seguridad no importa, como no importa, esto ahora estando en diseño suena mal, pero no importaba, o sea, lo que corría prisa es producirlo, sacar un producto con las funcionalidades adecuadas. Y así es como hemos construido el edificio. Y ponemos una puerta, le ponemos una ventana y nos entra. Ponemos otra puerta y ponemos otra ventana. Y ahora llega otro proveedor y nos ofrece otra. Y eso es lo que estamos haciendo en Occidente, por lo menos en la Unión Europea, de protegernos, tratar de defendernos. Y todavía no estamos bien protegidos porque la situación es todavía muy precaria, salvo las empresas, la Administración General del Estado, que digamos somos todos los IBEX, ¿no? Las empresas, pero por el resto del territorio, tanto en España como en cualquier país europeo, como en Estados Unidos, como en cualquier país occidental, coreano, japonés, pues bueno, la realidad es que esto todavía estamos, el incidente, no sé si se acuerdan, del año pasado del Ayuntamiento de Jerez, pues claro, que aquí se va a pensar que van a entrar por el Ayuntamiento de Jerez, pues que es el lado más débil. Que no tiene firewall, esto no tiene antivirus, no tiene caducado. ¿No? Estos ayuntamientos están conectados a la red SAR. Yo entraría por ahí también. Y lo que hemos hecho es el cambio, en mi opinión, que tenemos que hacer es que esto tenga consecuencias. No puede ser que haya unos tipos, unas organizaciones, ya sean criminales o estatales, que estén campando a sus anchas. Es que, imaginaros que todos los robos que se producen, te voy a dar una charla de unos policías, pues imaginamos que todos los robos que se producen en la calle no se denuncian, o si se persigue no se encuentra, que es una situación también de no hace mucho tiempo, ¿vale? Que había la tasa de criminalidad en varios países del mundo, pero la gente iba a la cárcel. Pues eso, fomentar la criminalidad, fomentar que están totalmente libres de... ¿Qué pasa? En mi opinión, yo creo que sí se está siguiendo esa línea, que estamos todavía muy incipiente, una línea de defensa, de prevención, de protección. El siguiente paso, en los próximos 10 años, es empezar a que esto tenga consecuencias. Estados Unidos lo hace vía su, digamos, criminal también estamos toda esta historia de Huawei, etcétera, también van en esa línea, que viene ya desde 2012, o sea que muchos lo hemos descubierto ahora con Trump, pero ya Obama ya prohibió la venta de productos en las redes federales. ¿Qué pasa? Como la administración pública fueron menos populares. Ahora, pues, este hombre que tiene otro estilo, pues como que todo lo hace más evidente. Y en la Unión Europea, desde el punto de vista sobre todo de la diplomacia, pues se desarrolla, bueno, no entro en detalles, lo llaman el toolbox, ahora llaman a todo toolbox ahí, en la Unión Europea, una serie de herramientas que con el consenso, no hace falta de los 27, puedas imponer sanciones a un país si demuestras que hay detrás un acto, digamos, de ataque. Estas sanciones pueden ser de cualquier tipo, porque no es que yo te vaya a atacar a ciber, pero te voy a meter en la cárcel tampoco a lo mejor, pero sí te pueden poner sanciones económicas, comerciales, etcétera, etcétera, que es realmente lo que tiene impacto en los países, ¿vale? En el ámbito criminal ya existen leyes de cibercrimen muy anteriores, que son muy difíciles de aplicar. Preguntar a la Policía y Guardia Civil en España, pues sí, tiene casos de éxito importantes, como el Carnaval hace un par de años, pero ¿qué les habrá costado llegar hasta detener a unos tíos en Alicante? Una cooperación internacional nunca vista, ¿de acuerdo? Y ahí estamos. En Unión Europea, después de vivido todo esto, de haber salido, creo que han hecho un buen trabajo. En el 2007 sacaron un paquete muy completo de iniciativas que yo pensé que iban a tardar mucho más en madurarse, pero luego veremos alguna. En la Unión Europea y en cualquier país ahora mismo lo que obsesiona es la soberanía digital. Nosotros ahora mismo, los gobiernos, hablando ya digamos, con mi gorro de administración pública, no tenemos control realmente sobre la infraestructura digital del país. Imaginaos que nosotros no tuviéramos control sobre nuestras carreteras. Que en las carreteras realmente, bueno, los coches circularan, pero sí, yo tampoco sé muy bien lo que está pasando ahí. Pues eso es lo que pasa con la infraestructura digital. No hablo de las administraciones, de las nuestras, sí, hablo del país. Es mucho más grande. La administración, si es el 15% del Producto Interior Bruto, tú tienes todavía el 85% que no tienes control. ¿Vale? Pero bueno, que no lo tienes completamente control. Entonces, en la Unión Europea preocupa el control sobre esos, digamos, productos o infraestructura tecnológica. Y se están tomando medidas en este. Y cuando ha habido un WannaCry,
y cuando lo haya otra vez, pues eso va a pasar otra vez. Ya estamos de hecho en tiempo de descuento, yo creo que por tema de probabilidades cuando está el caer después de verano o a final de año. Un viernes por la tarde, tal, y eso es un tema de esto. No tenemos una cooperación todavía, la estamos trabajando, pero los países podemos ser muy buenos, y España lo es, unas capacidades muy buenas, pero un WannaCry no lo resuelves tú solo, WannaCry. Un coronavirus no lo resuelves tú solo. Coronavirus tienes que cooperar, tienes que sacar una vacuna lo antes posible o poner o mitigar o tratar de mitigar los efectos, ¿de acuerdo? Conociendo desde dentro cómo se propaga WannaCry, tampoco es una cosa, o sea, WannaCry tampoco es un virus imposible. De hecho el CCN sacó rápidamente en cuanto tuvo conocimiento de ello, compartieron la información desde la empresa con ellos de que había ocurrido, sacaron un antídoto rápido, pero ya se había contaminado el sistema de salud británico. Nos hubiéramos tenido una respuesta previa, más coordinada, una alerta, que todavía no existe un sistema de alerta y de prevención en toda la Unión Europea, porque a lo mejor no había tenido la expansión que tuvo, ¿de acuerdo? Sí existen esas coordinaciones, pero en un grupo reducido de países que pues, llevan desde los tipos de inteligencia, ya cooperando y tal, pero somos 27. Y si entra por Estonia, pues también lo tenemos que controlar, porque se puede propagar igual. Para paliar, digamos, las líneas de trabajo con esta nueva Comisión Europea que tenemos ahora y una propuesta que ya existe rápidamente en 2017, vamos a tratar de dotarnos de tecnología europea, que parece que los programas hasta ahora, no, por lo que sea, no han funcionado a pesar de las inversiones millonarias que se han hecho, pues todavía no tenemos unos productos tecnológicos ni en digital ni en ciberseguridad propios europeos, a gran escala. Se va a organizar la forma en que se canalizan estas ayudas y en vez de ser los superinteligentes de Bruselas los que digan a las empresas lo que necesitan, van a ser la academia, la industria, quien le diga a Bruselas dónde quiere que se gaste el dinero, ¿de acuerdo? Se va a crear un centro, estamos todavía, bueno, ayer tuvimos una reunión, exactamente cómo se va a articular esto, la regulación. No creo que esté, bueno, el escenario más positivo es antes de verano, para que entren presupuestos en el presupuesto, digamos, europeos de este año, no puede ser retrasado. Pero bueno, la idea es crear un centro europeo de referencia, como TESE, un grupo de gestión, que después a su vez tenga una réplica nacional, ¿vale? Un centro europeo de referencia nacional, que sea el que coordine la acción, la canalización de ayudas y la implementación del programa de trabajo cada año en donde se tiene que invertir este dinero. En principio IPOPO es lo que llaman Digital Europe Program, ¿vale? Es evolución de otros programas, son 2.000 millones y está pendiente de acordar el marco financiero multianual donde vendrá el horizonte, etcétera, etcétera. Eso todavía en negociaciones, no sé exactamente, pero bueno, algunas partidas hay. Cuando nos reunimos en la administración, pues nos parece poco, porque si te comparas con China o con Estados Unidos, pues 1.000 euros se lo gastan allí en el networking, prácticamente. Pero bueno, empezamos, de hoy tendrá bastante financiación y lo que estamos discutiendo ahora son básicamente dos cosas: cómo se va a financiar, porque tienen cofinanciación, los países no quieren poner más dinero, y quién va a gobernar eso y quién va a decidir en qué área se invierte, ¿no? Y después una segunda propuesta, que ya está incluida en el programa de trabajo de la Comisión y que a mí me gusta particularmente, es la cadena de valor, de cómo conseguimos una cadena de valor en ciberseguridad dentro de una política industrial que se va a poner en marcha, puramente europea. Y ahí también va a haber inversiones, y eso ya está en el programa de trabajo que se anunció el día 29 de abril. Y bueno, con estas líneas se espera que en 4 años por lo menos vayamos viendo la luz y vayamos por lo menos creando la estructura para que eso se desarrolle solo en el futuro. La Unión Europea está ahora más digamos, en la perspectiva de yo no pongo todo el dinero para los proyectos, sino que quiero involucración de la empresa y de los países, o sea, que sea una cofinanciación. Eso pues, bueno, todavía no está gustando mucho, pero los países como los nuestros, que no somos, pues, llamamos justos en nuestros presupuestos, pero esa es la idea que tiene el nuevo ingreso. Ya hay un marco de certificación europeo, bueno, ya hay en los papeles, se está desarrollando, lo coordina ISA y vamos a empezar trabajando en cloud, que es lo que más nos surge, y el 5G. ¿De acuerdo? Lo del 5G yo no sé si es lo que más nos surge, pero como tiene tanta relevancia política ahora y parece que hemos descubierto las redes de telecomunicaciones, pues ahí saben. ¿De acuerdo? En eso ya se está trabajando, ya están los grupos creados de trabajo en Atenas, que es donde está ISA, y bueno, piden la colaboración sobre todo de los expertos nacionales.
pues sobre todo de los 10 países que más trayectoria tienen en certificación de ciberseguridad, que es España, junto con Alemania, los tradicionales. Y hay dos iniciativas inéditas, digamos, que todavía ni siquiera están concretadas, no se sabe, pero sí que diría que vuela por Bruselas, porque todavía no se sabe ni siquiera de la Comisión, sabe de qué va a consistir. Es algo que llaman la Cyber Unit, la Joint Cyber Unit, todavía no se sabe muy bien si va a ser un ente dentro de las instituciones, si va a ser un grupo de países que colaboren, no se sabe todavía cómo se va a gestionar, pero va en la línea de esa colaboración coordinada, rápida, en caso de un incidente, ¿de acuerdo? Que ahí todavía, no sé si os suena el blueprint. El blueprint es un documento que se publica en 2017, pues bueno, una fotografía de 3 niveles de cómo sería una cooperación en el caso de crisis, ¿vale? Porque la directiva NIS no es un elemento de cooperación, aunque se piensa que es así. La directiva NIS lo que te dice exclusivamente es comparte información. Dime qué está pasando en tu país, y operadores de servicios esenciales, dime qué está ocurriendo, porque es que no lo sabemos. La realidad es que no tenemos información todavía del volumen y del alcance del problema, porque no se reporta, como lo que decía antes. Si todos los, digamos, los robos que suceden en Madrid o en España en un día no se denunciaran, pues no sería posible, por ejemplo, dedicar más policía. Oye, pues esto está sobrepasando los límites de lo permisible, vamos a poder dedicar 100 policías más. Entonces, los gobiernos no son capaces de tomar medidas porque es que no saben el volumen, no saben a lo mejor no es tanto. Y esto es un bluff. En ese ámbito va la directiva. Y vamos a revisar, la directiva NIS tenía prevista revisarse en el año 2021, pero ahora en la reunión que tuvimos en enero ya nos ha anunciado que va a empezar ya la revisión. El nuevo gobierno de la Unión Europea, seguramente haya una regulación, quiere hacer una regulación a lo largo de su legislatura y vamos a adelantar ya la revisión. Se va a ver cómo ha funcionado, qué carencias tiene y se va a empezar a trabajar en una regulación que va a afectar sobre todo a los que estén en el sector de operadores de servicios esenciales, DSPs, o posiblemente estas cosas como lo de la protección de datos. Empieza con directivas, va a regulación y al final acaban endureciéndose porque el problema es de una magnitud que ya no vale con esperar el voluntarismo de las empresas y del mercado, y hay que obligar, ¿vale? Yo me vuelvo que no sé nada, estos son conjeturas, pero bueno, esto es lo que lo vais a ver que va a ser realmente. Dos últimos puntos de información con respecto a España. España tiene un buen sistema de ciberseguridad en cuanto a capacidades, mejorable. Yo creo que tienen que invertirse un poco más en ciberseguridad. ¿Por qué no se invierte más en ciberseguridad? Primero, porque no se sabe el volumen del problema, y segundo, porque estamos distribuidos, estamos todavía desmembrados. Este es un modelo que ha funcionado bien, que está funcionando relativamente bien. Tenemos un CCN, un INCIBE, un Centro de Protección de Infraestructuras Críticas, el DSN, que tiene una función de coordinadora, de Secretaría del Consejo de Ciberseguridad Nacional, Consejo Nacional de Ciberseguridad, que existe porque no existe un único organismo. En Alemania no existe un DSN que coordine nada, porque ya tienen al BSI, en Francia tampoco. Los británicos tenían este mismo modelo distribuido y se unificaron en un única agencia. Y yo, y esto es una opinión ya personal, yo no sé si ya deberíamos de ir hacia ese modelo, porque la coordinación es complicada cuando depende de distintos ministerios y bueno, vaya a pasar con la historia, ¿no? Pero aún así, salimos muy bien en el Cyber Security Index que hace la ITU a nivel internacional, ¿de acuerdo? Ocupamos el puesto número 7, unas buenas capacidades, y realmente puede ser el cuarto, porque hombre, Estonia y Lituania y Singapur, pues que pueden ser el tamaño de la provincia de Sevilla, básicamente, o de Badajoz, o sea que tampoco son países que tengan el problema de la magnitud que tenemos en España o que tengan en Italia. Podemos darnos un puesto número 4 siendo optimistas, pero bueno, esto realmente son, pues eso, unos cuestionarios que distribuyen, una que está bien para salir bien, o sea, para verte dónde estás, no estás en el 27 ni yo, como se dice en educación, en el 157, es decir, oye, bien, pero desde dentro siempre vemos que se puede mejorar y la mejora habría, mi punto de vista es que habría que aglutinar exactamente, primero saber cuánto invertimos en ciberseguridad en España. En un presupuesto general del Estado, que ahora está muy de moda, bueno, los tengo que aprobar, habría que saber cuánto hay en ciberseguridad. Yo los leo, medio los entiendo, son complicados de leer, y yo no veo cuánto se dedica a ciberseguridad. Veo cuánto se dedica a un organismo, cuánto se dedica a otro, no lo veo. Sin embargo, por ejemplo, en seguridad vial, si hay una partida específica de seguridad vial, vamos a dedicar tanto. Después irá
a Guardia Civil de Tráfico, o irá a la DGT, o irá a donde alguien. Pero se sabe lo que se invierte. Ahora mismo yo en España no sabría deciros, bueno, me pongo a sumar lo de cada uno, pero habría que crear, si este problema tiene el volumen que creemos que tiene en el mercado, habría que crear una partida específica y saber cuánto se tiene que invertir. Y esa es la forma de ir incrementando ese presupuesto. ¿Vale? Como decía, las capacidades, esta es el último punto de información, y bueno, después yo creo que las preguntas van a ser en el panel. Podéis preguntar de esto o de SEN o de lo que queráis. España tiene unas buenas capacidades, España es uno de los países más seguros del mundo. Yo de la ciberseguridad, que siempre las conferencias, las ponencias y tal son un poco negativas, de esto es muy malo, vaya problemas, no sé qué, yo veo una oportunidad brutal. Una oportunidad brutal para España. Bueno, yo estoy en la administración, que no gobierno, pero bueno, eso deberían de ponerse las pilas. Esto es una oportunidad brutal. Somos uno de los países más seguros del mundo. Y nos lo dicen todo el turismo que viene a España. La gente viene a España por el sol, pero viene también porque no le roban en la calle. O no le roban mucho, por lo menos. Le roban menos que en otros países. Y el turismo no para de crecer, es la principal industria. Y es que porque la gente va por la calle y no le roban, y la gente va a parar a las 2 de la mañana y sale y tal. Extrapolar ese modelo que ya tenemos a de la ciberseguridad tampoco es ciencia ficción, se puede hacer. No requiere unas inversiones muy grandes, las empresas estáis invirtiendo muchísimo en ciberseguridad. Y eso lo estáis diciendo, bueno, que es que no hay personal ahora mismo, hablas con la principal, no encuentran a gente para trabajar en ciberseguridad. Ellos invierten, pero no encuentran quien mire esto, quien haga aquello, no encuentran esas capacidades en el mercado. Es una posibilidad muy buena. Para convertirnos, y no es una idea, vamos, sino una idea, es el país más ciberseguro del mundo. Y eso va a traer empresas. Y que las empresas digan, oye, España se lo cree, me dice que es el país más ciberseguro del mundo, y es que cuando estoy instalado ahí es verdad. A mí ya no me roba, no tengo tantas intrusiones, no tengo gente que me quite la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Pero es que cuando pasan, voy a la policía y tiene una reacción inmediata. Bloquea conexiones, etcétera. ¿De acuerdo? Como colofón ya, para cerrar mi presentación, visto el recorrido que hemos hecho de lo que está haciendo la Unión Europea, de lo que puede ser una oportunidad para España y lo que hemos visto desde el principio del año 2007. Y si analizamos la actualidad, yo creo que vamos a una fragmentación, esto de Internet, el ciberespacio, que ha tenido un crecimiento funcional, ya estáis viendo como China en su época se cerró, tiene esa gran muralla china alrededor. Rusia ya está haciendo pruebas de cómo desconectarse. O sea, se dan cuenta que esto, oye, yo no puedo estar ahí vendido, que alguien entre y haga lo que y se me caiga el país y yo no controle lo que está aquí pasando. Yo tengo que controlar mis fronteras. Digamos, los marcos jurídicos siempre se basan en fronteras. Y yo creo que vamos hacia, y yo creo que no vamos a tardar mucho tiempo en ver, si sigue la política que está llevando, a Estados Unidos cerrando también, diciendo, oiga, aquí no puede ser que la gente entre a través de las redes libremente. Ellos han beneficiado quizás de esa apertura y de esa globalidad previamente, pero ahora ven que es una vulnerabilidad. ¿De acuerdo? O sea que yo creo que por lo que vamos viendo, que va avanzando en que los países se van a cerrar. La Unión Europea siempre vamos a estar en todo esto porque somos muchos países y tenemos otra escala de valores, pero yo en 10, 20 años veo a los países realmente cerrando y diciendo, oye, yo me ante una caída, ante un coronavirus mundial, yo cierro, corto mi conexión con internet y aquí no entra nada. Un poco lo que está pasando con el mobile, etcétera, etcétera. Yo creo que los países avanzan porque esto empieza a coger una dimensión incontrolable. Yo no sé al final si conseguiremos ser autosuficientes tecnológicamente, si para ir en una futura conflicto con otro país vamos a depender de esa tecnología de ese país con el que nos estamos confrontando, es un riesgo. La defensa empieza a dotarse de herramientas no de ofensa, lo que se llama defensa, pero de ofensiva, y los países, esto llega el momento que digan, yo creo que por eso más Estados Unidos, diga, yo necesito algo que ante una emergencia mundial yo me permita cortar, pues igual que no dejo entrar gente por las fronteras, yo digo, yo me desconecto de internet. Ya lo están haciendo. Muchas de las políticas que estamos viendo de prohibición de entrada de productos y tal, ya las tomaba China hace 10 años. O sea, que son menos conocidas porque no se van a conocer este tipo de cosas. Pero la prohibición de ciertas empresas de entrar, eso lo ha hecho China, y ahora lo que estamos haciendo es replicar las políticas que ya hacía el gobierno chino. Y creo que vamos en esa línea, que yo creo que, bueno, en principio no es una línea muy positiva para los que nos dedicamos al mundo digital, etcétera, pero los gobiernos actúan así, son como funciona. Por mi parte nada más, y
nada, pues preguntas de todo tipo de...